tal? Buenas tardes. ¿Me podrían levantar la mano si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este webinar en el cual vamos a hablar hoy de la línea rápida de motores TCI en Garen, nuestra marca. Bueno, ya tenemos un buen tiempo ya liderando y representando la marca aquí en Perú. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles de las tres clases de aplicaciones que tienen estos dispositivos, tanto en lo residencial, lo semi-industrial y lo industrial, en base a la central TCI, ¿no? Que es valga la redundancia, la más rápida que tiene actualmente Garen. ¿Ok? Bueno, comenzamos en esta tarde. Primeramente, también darles la bienvenida y gracias por darse el tiempo de poder aprender también un poco más del portafolio que tenemos. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, actualmente Garen cuenta con tres motores, bueno, con tres clases de motores diferenciados, por ejemplo, entre residencial, semi-industrial e industrial, en los cuales tenemos fuerzas o capacidad de fuerza desde los 500 kilos hasta los 5.000 kilos de arrastre en lo que es corredizos. En esta oportunidad, la línea TCI se divide solamente en tres clases hasta los 2.500 kilos, ¿no? Que es la línea Durata, que también vamos a estar mencionándola en esta presentación. Y empezamos con lo que es la línea KDZ TCI, es un motor residencial con capacidad de 800 kilos, voltaje 127-220 a 50-60 Hz, ¿no? Ciclos por hora 60. En este caso, por ejemplo, si nosotros consideramos el ciclaje por hora, esto quiere decir que nosotros podemos tener una apertura y cerrado, por ejemplo, 60 veces por hora, ¿no? Lo cual lo hace un ciclo continuo, ¿no? En nuestra clase por ejemplo, condominios donde necesitamos mayor capacidad de acción, por ejemplo, ¿no? Normalmente los motores, por ejemplo, BFT, LiftMaster, Nice, tienen un ciclaje reducido, ¿no? Entonces, y ya tienen una línea ya especializada, por ejemplo, para lo que es ya alto tránsito. En este caso, desde lo residencial hasta lo industrial, la línea TCI se caracteriza por esa bondad, ¿no? De tener un ciclaje, por ejemplo, masivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Como vemos, los 60 ciclos por hora, eso quiere decir de que nosotros en una hora vamos a poder abrir y cerrar la puerta, o sea, considerando de que nos tomamos un minuto en salir de la cochera, ¿no? Nosotros tendríamos o consideraríamos 60 carros que podrían salir por hora de un estacionamiento, ¿ok? El tiempo de apertura es de 4 segundos en un portón de aproximadamente 3 metros y medio, ¿no? El peso máximo del portón bueno, la capacidad de arrastre para un portón de hasta 800 kilos. En este caso, el modelo de central que usa es TCI y el modelo de fuerza que tiene en nuestro motor es de medio HP, o la capacidad de fuerza. Luego viene la línea Gran KDZ New TCI, que también es una línea rápida, ¿no? Donde la aplicación también va tanto residencial como también semi-industrial. En este caso, nosotros podemos automatizar portones hasta de 1.200 kilos, ¿no? Dado que es un motor bastante robusto, el cual nos permite tener esa potencia, ¿no? Por ejemplo, tiene también tiene el modelo de motor también de medio HP, central TCI, 1.200 kilos, 4 segundos en tiempo de apertura de un portón de 3 metros y medio aproximadamente. En este caso, por ejemplo, también nuestro equipo tiene ciclos continuos, no está determinado como el anterior modelo, por ejemplo, que tiene un ciclaje diferenciado, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros decimos 60 ciclos por hora. Para que, por ejemplo, puedan ustedes entender un poco más acerca de ello, es que en el primer modelo, perdón, del KDZ, nosotros podemos contabilizar los ciclos, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos nosotros abrir y cerrar 60 veces. Si en menos de ese tiempo nosotros, por ejemplo, hemos abierto y cerrado nuestra puerta, ¿no? O nuestro portón,
el motor llega a su ciclaje, tiene como que un par de minutos en refrescar y vuelve a accionar, ¿no? Entonces, considerando de que el tiempo es menor, por ejemplo, ¿no? De entre la salida de un carro, por ejemplo, que como si tenemos 3 a 4 segundos, por ejemplo, de apertura en el anterior modelo, entonces eso nos da también no necesariamente de que, por ejemplo, pasando la hora el equipo se va a parar, no, se va a tener un ciclaje determinado, simplemente que tiene una capacidad límite por hora, ¿no? Entonces, a comparación, por ejemplo, de los Gran KZ, ¿no? Y la línea Durata también, tienen un ciclaje continuo. Entonces, eso nos ayuda a tener, por ejemplo, una cobertura, se podría decir, amplia, ¿no? En lo que es, por ejemplo, tránsito, ¿no? En las aperturas y cerrados que tiene que tener nuestro portón. ¿Ok? Ahora, nos vamos a la línea industrial, en este caso, por ejemplo, la línea Durata T6, tiene un motor un modelo de motor de un HP de 3 fases. Ahora, esta característica, por ejemplo, que tiene nuestra central, ¿no? Es que implica a que la central recibe una fase monofásica y tiene un conversor que hace que nuestro motor se convierta en trifásico, tanto en la línea industrial como también en la línea residencial. Entonces, por ejemplo, tenemos mayor duración, ¿no? Y seguridad y sobre todo rendimiento de nuestro motor con esta tecnología, dado que nos permite, por ejemplo, tener una conexión simple, pero con una conversión a un motor trifásico, ¿no? Entonces tiene mayor robustez, mayor fuerza, ¿no? Y tiene también mayor seguridad. Entonces, la ventaja de esta línea, por ejemplo, ¿no? No solamente es la rapidez, sino también la robustez que tiene, por ejemplo, en lo que implica entrada de fotocélula, entrada de contacto seco para diferenciar, por ejemplo, un botón de apertura, un botón de salida, o colocar también una cantidad de controles, por ejemplo, determinada, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos incluir, digamos, un formato o ampliar nuestra cobertura o nuestra cantidad de controles, podemos usar también un gerenciador, el cual nos permite desligarnos de ese problema, por ejemplo, con los motores, ¿no? Cuando se pierde un control, tener que borrar todos para volver a cargar todos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos también la opción del gerenciador, que es compatible con estos dispositivos, lo cual nos permite, por ejemplo, colocar cada control remoto con una posición, ¿no? Entonces, de esa forma, nuestro sistema, por ejemplo, tiene mayor amplitud de controles, no necesitas también en sí, digamos, si usas solamente el motor, no necesitas colocar otro receptor, dado de que puedes controlar hasta 70 controles, por ejemplo, con la misma central. Pero obviamente, con el gerenciador ya nosotros podemos ver o determinar, por ejemplo, cada control, ¿no? O sea, que, por ejemplo, departamento 1 es el control 1, departamento 2 es el control 2. Entonces, si uno de ellos pierde el control, yo me acerco al gerenciador, que es un dispositivo aparte, y puedo, por ejemplo, eliminar, puedo bloquear o puedo también volver a grabar un control, ¿no? Entonces son una de las características, por ejemplo, que Garen innova, ¿no? Con esta clase de soluciones para que ustedes también tengan la opción de poder elegir tanto en nuestra línea residencial, en nuestra línea semi-industrial o en nuestra línea industrial. ¿Ok? Parte de los accesorios que incluye, por ejemplo, cada motor, ¿no? Cuando ustedes compren un motor, ya sea residencial, semi-industrial o industrial, cada kit se podría decir que viene con el motor, viene con 3 metros de cremallera y 2 controles. En este caso, por ejemplo, la cremallera varía desde el modelo residencial al modelo industrial o semi-industrial, porque ustedes, por ejemplo, van a notar el tamaño del motor, ¿no? Cuando hablamos de una línea residencial, por ejemplo, el tamaño del motor es mucho más pequeño, ¿no? Tiene un engranaje más pequeño. Y cuando hablamos ya de una línea industrial, el engranaje es mucho más grande, por ende los dientes de la cremallera cambian también al tamaño del engranaje del motor, ¿no? Con respecto a los controles remotos, por ejemplo, estos dispositivos nos permiten controlar hasta 3 portones, ¿no? O 3 motores, se podría decir, con un solo control. Esto nos ayuda cuando tenemos, por ejemplo, un condominio, ¿no? Que hay una entrada y hay una salida.
¿no? Dado de que nosotros podemos determinar una posición para cada uno de los portones. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos usar el botón de la izquierda para abrir el de entrada, el botón de la derecha para abrir el de salida, ¿no? O, por ejemplo, tal vez tenemos una puerta social, ¿no? Una puerta que nos, de alguna forma tenemos que abrirla, ya sea con un control de acceso o con el mismo control remoto que pueda aperturar la puerta, por ejemplo, que nos da acceso a las escaleras por ejemplo, a la entrada principal del edificio, ¿no? Entonces podemos nosotros tener ese complemento más, por ejemplo, en nuestros controles remotos, ¿ok? El alcance de nuestros controles remotos es aproximadamente de 30 a 35 metros, ¿no? Lo cual también lo hace bastante atractivo, ¿no? Dado de que, muy aparte de que nosotros podemos controlar diferentes clases o diferentes motores, ¿no? También nos permite tener un buen alcance para poder aperturar nuestro portón, ¿ok? Características y programación. Eso es, bueno, en este caso, por ejemplo, unas recomendaciones antes de empezar la instalación es poder conocer, ¿no? El formato de cremallera o cómo vamos a posicionar la cremallera, ¿no? Donde nosotros podamos también determinar la altura desde el piso hasta donde va a ir acoplada nuestra cremallera. Nosotros, bueno, en esta imagen nosotros vamos a dar como un referencial, ¿no? Porque va a depender también de lo que el instalador, por ejemplo, decida, ¿no? Por ejemplo, tal vez para él no le es conveniente instalarlo en la parte posterior, sino quiere colocarlo en la parte superior. Entonces, va a determinar, por ejemplo, esa clase se podría decir, de sugerencia que él pueda tener, ¿no? O preferencia que pueda también tener. Ahora, nosotros, por ejemplo, viendo aquí en lo que es la cremallera, cada cremallera tiene un final de curso. Bueno, en este caso, si nosotros colocamos la ruta de la cremallera, en cada punta tiene que haber un final de curso, que es parte también del kit de instalación, donde nosotros vamos a colocar o tener un imán, el cual, por ejemplo, nuestro motor tiene un sensor de final de curso tanto para cerrado y apertura. Entonces, nosotros antes de colocar por ejemplo, empezar a poner en marcha nuestro motor, tenemos que hacer una lectura de curso. Entonces, para esto tenemos que determinar los siguientes formatos, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de la figura 6, vemos, por ejemplo, que estamos posicionando en cada final de cremallera, ¿no? Vamos a fijar nuestro imán, ¿no? Vamos a montarlo también en una altura determinada. Esto no es una regla, simplemente es, por ejemplo, para evitar que haya tal vez algún derrame de líquido o lluvia, por ejemplo, que pueda de alguna forma mojar nuestro motor, ¿no? Entonces, es por eso que se da la preferencia a que se le pueda colocar una base, ¿no? Y darle una altura. Entonces, eso también, como les mencionaba, es un criterio de ya del instalador que tal vez le puede funcionar por colocarlo en la parte superior. Luego de eso, por ejemplo, vemos el tema de la instalación de la cremallera, ¿no? Donde normalmente muchos a veces se comete mucho el error de que la cremallera la ponen hacia abajo, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es colocar la cremallera encima del piñón, ¿no? Esto para que pueda de alguna forma estar seguro de que no caiga, por ejemplo, una piedra al curso, ¿no? De los dientes o entre los dientes de la cremallera, por ejemplo, y cosa de que cuando llegue al piñón o al engranaje, perdón, de nuestro motor, eh, tenga un salte o encuentre, por ejemplo, porque por la fuerza del motor y la robustez del engranaje, ya puede que haya un quiebre de diente de cremallera, ¿no? Entonces, muchos preguntan, pero ¿por qué tiene una cremallera de caucho y no una cremallera metálica, ¿no? Garen tiene también la opción de colocar, por ejemplo, cremalleras metálicas, pero no lo recomienda porque hay un mayor desgaste, ¿no? Hay un mayor desgaste, por ejemplo, en el motor, hay un mayor desgaste en los engranajes, también, por ejemplo, que accionan la cremallera. Entonces, lo que ha hecho Garen, por ejemplo, es crear una cremallera que sea robusta, obviamente que cuando esté y no tenga, por ejemplo, o se instale correctamente, no va a generarte ningún problema, ¿no? No va a haber ese problema, por ejemplo, de que se quiebre, o inclusive si, por ejemplo, por un error de tal vez, por ejemplo, hacer
no hacer la lectura de curso y no tienen un límite para que el motor corra, la cremallera lo que va a hacer es golpear y va a seguir, por ejemplo, emitiendo la fuerza, ¿no? La fuerza de empuje. Entonces, lo que pasa ahí es que él quiebra el diente de la cremallera antes que se quiebre el engranaje del motor, ¿no? Entonces, eso también es un punto a favor, por ejemplo, por seguridad, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es regirnos a los parámetros para evitar esa clase de problemas. Ahora, el espacio, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener entre la cremallera y el piñón es de 2 milímetros. Una de las formas más fáciles, por ejemplo, de poder ver de que nuestro sistema no esté presionado, por ejemplo, ya, de que no esté presionado, por ejemplo, porque muchas veces el portón, ¿no? Cuando tiene, sobre todo ahora que hay portones corredizos que tienen unos carritos en la parte superior, ¿no? Con el tiempo se desgastan y aplastan el portón, ¿no? Si está en la parte de abajo, ¿no? Entonces tienden a desnivelarse y bajan, ¿no? Entonces por eso es que a veces vemos que hay portones que son duros de mover, ¿no? Entonces lo ideal siempre es dar un buen mantenimiento a nuestro portón, ver esa clase, por ejemplo, de incidencias que pueden presentarse y también regirnos, por ejemplo, en los 2 milímetros para que haya un flujo, por ejemplo, suave, ¿no? Y sincronizado de nuestra cremallera y nuestro piñón. Entonces, eso es lo que ustedes deben considerar, por ejemplo, al momento de una instalación. Otro punto también importante es considerar los 20 centímetros que tienen que haber, por ejemplo, con el soporte tipo ménsula, ¿no? Que, por ejemplo, esto no quiere decir de que el motor tenga que ir siempre hasta el final, no. Lo recomendable es siempre darle de 10 a 20 centímetros más de cremallera por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, nuestra cremallera con nuestro piñón así en el último diente, el empuje, por ejemplo, del motor, de acuerdo al peso del portón también, genera una fricción, ¿no? Por más que tenga los 2 centímetros, ¿no? Y esté sincronizado el recorrido, genera una fricción. Entonces, cuando es el último diente, ese último diente va a ser el que soporte todo el inicio de fricción, ¿no? Entonces, ahí puede también tener un quiebre, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es colocar 20 centímetros, ¿no? Y un soporte tipo ménsula para darle una firmeza a nuestra cremallera. ¿Ok? Bueno, acá vamos a ver algunos videos en base a lo que hemos estado, bueno, a las características que tiene nuestro dispositivo, ¿no? En este caso vamos a ver, por ejemplo, cómo nosotros conocemos nuestra central, ¿no? Para empezar, nosotros, por ejemplo, empezamos a navegar por un cursor, ¿no? Donde entramos a un menú, tenemos el menú TX para lo que es controles remotos, para programar los controles remotos. Luego de ahí nos vamos, por ejemplo, al menú de curso para programar los recorridos, tanto de apertura como de cierre. Luego de eso también tenemos lo que es, por ejemplo, bueno, vamos viendo el tema de la velocidad, programar velocidad de apertura, donde nosotros podemos determinar, por ejemplo, el tiempo, la velocidad de cierre, la velocidad final, ¿no? Entonces, determinamos un rango, por ejemplo, en porcentajes, por ejemplo, para poder determinar la velocidad. El tema de rampa, por ejemplo, que también lo determinamos en grados para que tenga un cerrado suave y un final de apertura suave también, ¿no? El tiempo de pausa, por ejemplo, que es el programar el cierre automático para que nosotros, por ejemplo, abramos solamente y él se cierra automáticamente de acuerdo al tiempo que le demos. Ahí nosotros podemos graduar también el tiempo, por ejemplo, por segundos. Tenemos el menú de función, donde nosotros podemos determinar lo que es, por ejemplo, rever, ¿no? Que es un botón de parada, que por ejemplo, si nosotros estamos llegando a un lugar y nosotros lo que queremos es que, y la puerta estaba a medio cerrar, por ejemplo, ¿no? Al momento de apretarlo, lo que hace él es como simular una fotocélula, ¿no? Que para y vuelve al ciclo de apertura, ¿no? Para no esperar que cierre y después abrir otra vez el portón. Luego de eso también vemos el tiempo de, por ejemplo, la tasa de aceleración, ¿no? Donde nosotros vamos a determinar, por ejemplo, qué tan acelerado queremos nuestro motor, que lo recomendable sí es dejarlo de fábrica, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, ya es el menú para salir, ¿no? Del menú. O también presionamos Enter y nosotros salimos del menú de programación. Entonces, tenemos, por ejemplo, varias opciones para poder navegar en nuestro dispositivo y moldear, por ejemplo, nuestro motor a nuestro gusto, ¿no? Tal vez nos gusta que no sea tan rápido, tal vez nos gusta que sea
entre mediano, ¿sí? Una velocidad mediana, ¿no? O tal vez, por ejemplo, queremos de que el cierre no sea tan fuerte, ¿no? Que sea suave a los 30 centímetros de llegar al final, por ejemplo, el cierre frene y sea suave el cerrado, ¿no? Para evitar accidentes o para que una persona reaccione si está tal vez o colocó la mano o algo ahí, ¿no? Entonces, son una de las bondades que tiene nuestro dispositivo. Ahora, viendo un poco más en la central, por ejemplo, como le mencionaba, la central es monofásica, pero tiene un conversor que hace de que nuestro motor sea de tres fases, ¿no? Entonces, eso para dar mayor rendimiento y también dar mayor velocidad a nuestro motor. También vemos, por ejemplo, en la parte de la hornera que tenemos el VTA, el VTF, ¿no? Que es para el botón de apertura, botón de cerrado, y tenemos el jumper de comando duplo. Esto nos permite, por ejemplo, diferenciar un botón de otro, o sea que yo puedo diferenciar apertura de cerrado, ¿no? O puedo también diferenciar lo que es, por ejemplo, eh, por ejemplo, podría ser solamente usar un solo contacto para ambas opciones, ¿no? Entonces yo cierro el jumper del comando duplo, ¿no? Que es el que está bajito de la pantalla, ¿no? Y con un solo contacto yo voy a poder abrir y cerrar, ¿no? O si yo quiero diferenciarlo, también lo puedo hacer. También tenemos la opción de la esclusa, ¿no? Que por ejemplo, normalmente en los condominios es cuando más usamos esta clase de opciones, por ejemplo, cuando las personas o hay un control, ¿no? Para ingresar al condominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, que mientras el motor inicial, ¿no? O el portón inicial no cierre, no va a aperturar el segundo. Entonces, también tenemos, por ejemplo, la forma de sincronizar tanto esclusa de entrada como esclusa de salida, ¿ok? También nuestro motor tiene la tecnología B-Volt que trabaja, por ejemplo, tanto en 110 como en 220. ¿Ok? Ahora, aquí, por ejemplo, en las características, un ratito. Bueno, ahora aquí vamos a ver lo que es la programación del control remoto, que como primer paso, ¿no? Antes de que nosotros, por ejemplo, empecemos con las programaciones de curso o la programación de cerrado automático, la velocidad y todo ello, lo que nosotros primero necesitamos es ligar nuestro control remoto. Es por eso que nosotros tenemos que, primeramente, vamos a menú, ¿no? Tenemos nuestro control remoto, por ejemplo, con nuestros tres botones, nos vamos a la opción de menú, buscamos la opción TX, ¿no? Vamos al menú de programar, TX, vamos a donde dice cadastrar, buscamos hasta que haya una opción que diga cadastrar. También podemos apagar, por ejemplo, los controles remotos por medio de nuestra central, ¿no? O cadastrar, por ejemplo, para agregar nuevos controles, ¿no? Le damos Enter en cadastrar, nos va a pedir que accionemos, por ejemplo, el control, accionamos, confirmamos y ya está grabado nuestro control remoto, ¿no? Es simple, bastante fácil para que nosotros podamos programar nuestro control remoto, ¿no? Entonces también nosotros podemos, por ejemplo, como les mencionaba, apagar, ¿no? La central, por ejemplo, o el receptor que tiene nuestro control, nuestra central para que no pueda accionar ningún control remoto, porque tal vez queremos usarlo con un contacto por medio de contacto seco, por ejemplo, una lectora de tarjeta RFID, un control de acceso, lector UHF, ¿no? Podemos nosotros determinar diferentes formas, por ejemplo, de opciones, por ejemplo, de integración, ¿ok? Luego de eso, tenemos lo que es, luego de eso tendríamos lo que es la programación de curso como tercer paso, ¿no? Donde nosotros vamos a determinar, por ejemplo, el recorrido de nuestro motor, ¿no? Como les mencionaba, nuestro motor tiene 3 metros de cremallera. Entonces, nosotros vamos a determinar, por ejemplo, el recorrido que va a tener nuestro motor. Para empezar, nosotros tenemos que abrir el portón, tenemos que abrir el motor, el portón, y luego de eso tenemos que empezar con la lectura de curso. Toda lectura de curso siempre va a ser cerrando, siempre va a ser cerrando. No, nuestra lectura de curso no puede ser abriendo, porque inclusive en la central nos dice, por ejemplo, que cuando empezamos en la lectura de curso, siempre va a decir cerrando. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos a hacer o va a grabar el recorrido de nuestro motor, ya, cerrando, ¿no? Y hasta que llegue a nuestro imán, donde lleve el sensor, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en la apertura, ¿no?
Entonces, de esa forma nosotros, por ejemplo, vamos a tener ya grabado lo que es el curso. Ahora, toda lectura de curso siempre es lento el recorrido que tiene nuestro motor. Entonces, eso también es otro punto que tenemos que considerar, donde nosotros vamos por ejemplo, determinar. Si vemos aquí, por ejemplo, un motor Gran KZ TSI, ¿no? Semi-industrial, tiene un portón aproximadamente unos 5 metros, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, el tema de la rampa o freno de final, ¿no? Miren, acá vamos a ver cómo acciona nuestro portón de una forma rápida y al final tiene un cerrado suave hasta que llega al imán que está sujeto ahí. ¿Ok? Entonces, lo mismo en el tema de la apertura. El recorrido también de apertura, ¿no? Un motor bastante rápido, con este portón de aproximadamente 5 metros, ¿no? Y antes de llegar también a la apertura total, igual va a frenar y va a ser suave también el curso final, ¿no? ¿Ok? Algunos módulos opcionales que tienen, por ejemplo, estos motores para colocar, por ejemplo, cerradura eléctrica, para colocar una luz de emergencia, para, por ejemplo, de alguna forma evitar accidentes al momento de salir, es el módulo 8 funciones. Este es un equipo que tiene dos relés, ¿no? Que puede, por ejemplo, determinar el tiempo que va a quedar encendido, por ejemplo, encendida la luz, por ejemplo, una vez cerrado el portón, ¿no? Y accionar también el tiempo o, por ejemplo, o activar la luz al momento de aperturar el portón, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, graduar los segundos que va a estar aperturado nuestro relé, ¿ok? Nosotros podemos, por ejemplo, usarlo también, como les mencionaba, para nuestra chapa, por ejemplo, una luz de emergencia, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, ¿qué hacen? Colocan un ventilador cuando hay cuando aperturan, por ejemplo, una cochera, quieren que de alguna forma un ventilador encienda y bote todo el aire caliente, tal vez que hay, por ejemplo, en el lugar. Entonces también le pueden colocar eso y bueno, el ventilador se apaga una vez, por ejemplo, el tiempo que determinemos nosotros en el módulo. ¿Ok? También tiene una opción, por ejemplo, de relé, donde nosotros podemos colocarlo en la posición de alarma, ¿no? Cosa de que cuando alguien, por ejemplo, force el motor estando cerrado, ¿no? Tal vez alguien, por ejemplo, puede jalarlo con, no sé, pueden engancharlo a un carro o una forma, por ejemplo, de empujarlo, ¿no? Eh, este genere una alarma, ¿no? O active, por ejemplo, la sirena de la misma que nos sirve para poder salir, para alertar la salida. Entonces, es otra solución también que tiene, por ejemplo, este módulo como parte de la seguridad que brinda, ¿no? Ahora, cambiando un poco el tema, ¿no? Lo actual, por ejemplo, en el mercado es la automatización, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Garen ha sacado dos productos de automatización o para poder, por ejemplo, manejar los dispositivos por medio de módulos Wi-Fi. Estos dispositivos nos están llegando ya este mes, ya tenemos un pedido en tránsito, donde vamos a tener dos opciones de módulos, los cuales no solamente son dispositivos para abrir y cerrar un portón, ¿no? Sino también hay diferentes aplicaciones que podemos usar nosotros con estos módulos Gateway, ¿no? Vamos a ir conociendo los diferentes modelos que vamos a tener. Bueno, en este caso son dos modelos que vamos a tener y este es el más grande, ¿no? El módulo de 4 canales. Este dispositivo nos permite, eh, por ejemplo, automatizar, se podría decir, cuatro formatos de apertura o encendido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la opción, ¿no? De automatizar dos portones, ¿no? O sea, podemos controlar dos motores con este dispositivo. Podemos abrir una chapa eléctrica también, ¿no? Podemos también encender una luz mediante el relé que tiene, el módulo. Entonces, para eso usa un app que es el G-Smart, donde nosotros, por ejemplo, podemos descargarla gratuitamente ahí. Si ustedes buscan, pueden también ahí tomarle una captura ahí al QR para que los derive hacia la aplicación, ¿no? Y bueno, nos permite, por ejemplo, compartir también o crear una familia, por ejemplo, mediante el aplicativo. O sea que nosotros podemos crear las diferentes o compartir, por ejemplo, nuestro aplicativo como administrador, por ejemplo, podemos compartirlo con toda nuestra familia o un condominio, por ejemplo, donde hayan diferentes
personas que quieran también aperturarlo mediante el módulo, ¿no? Entonces, tenemos la opción, como les mencionaba, de poder aperturar dos portones, de poder abrir una chapa eléctrica y también poder encender una luz. Muy aparte de eso, también nuestro sistema nos permite, en el mismo app, poder enrolar lo que es cámaras Wi-Fi de la misma cámara, de la misma marca en Garen. También podemos colocar lo que son sensores de movimiento, Wi-Fi también o inalámbricos, ¿no? Que puedan también, por ejemplo, dar o brindar seguridad, ¿no? A la parte de la cochera, ¿no? Que a veces, muchas veces está más alejado de donde uno está, ¿no? Entonces, pueden también colocar o enrolar lo que son sensores de movimiento inalámbricos, que sean de la misma marca, igual Garen, ¿no? Cámaras Wi-Fi también de la misma marca, ¿no? Sensores de aniego, ¿no? Sensores por ejemplo, contactos magnéticos, ¿no? Toda esa gama de productos también Garen ya cuenta con ello, ¿no? Básicamente ahora estamos ofertando más lo que es la apertura y el cerrado, pero si en algún momento requieren de esta clase de dispositivos, también los vamos a tener, ¿correcto? El siguiente módulo es más simple, pero no quiere decir de que no tenga las mismas características. En este caso, por ejemplo, este módulo solamente nos va a permitir aperturar un solo portón, ¿no? En el cual nosotros vamos a poder también compartir nuestro aplicativo con otros usuarios, ¿no? Crear las familias, ¿no? Y vamos a poder, por ejemplo, solamente controlar un portón. Y una de las ventajas, por ejemplo, tanto en este dispositivo como en el otro, si ustedes se fijan en la bornera vertical que tiene este dispositivo y en la bornera horizontal que tiene este dispositivo, ya nosotros podemos ver, por ejemplo, el estado de nuestros portones. O sea, esto quiere decir de que nosotros, por ejemplo, podemos ser alertados, ¿no? En algún momento si alguien, por ejemplo, está abriendo, o alguien del grupo, por ejemplo, que nosotros hemos creado, abre la puerta, ¿no? Entonces el administrador puede fijarse el estado en ese momento del portón. Dado que a esta central va conectado también un final de curso, un contacto de final de curso que tienen los motores, por ejemplo, tanto en TCI como en las otras líneas también que maneja Garen, ¿no? Y van a mostrar el estado de apertura y el estado de cerrado. Entonces, de esa forma nosotros podemos, por ejemplo, también tener la certeza de cómo está nuestro motor, nuestro portón, ¿no? Si está abierto o está cerrado. ¿Ok? Acá vamos a mostrarle un video de cómo se instala nuestro dispositivo. Por ejemplo, este es el módulo Wi-Fi de 4 canales, ¿no? Ahí lo conectamos, por ejemplo, en todo lo que es finales de curso, ¿no? Vamos conectando ellos para poder determinar, ¿no? El estado de cerrado o el estado de apertura. Y ahí vamos ajustando, ¿no? Todos los puntos, por ejemplo, y ese cable, ese accesorio viene con el mismo dispositivo para que ustedes también puedan conectarlo, por ejemplo, de esa forma, ¿no? Y bueno, si lo quieren usar con motores de otras marcas, ¿no? Tendrían que también determinar, por ejemplo, si el motor tiene una salida, por ejemplo, de estado, ¿no? De final de curso, ¿no? Para que de esa forma ustedes puedan tener la certeza de que también les va a dar el resultado, ¿no? Porque muchos motores no traen más que un contacto seco o simplemente una entrada de fotocélula, ¿no? Entonces, tendrían que averiguar también eso, por ejemplo, si manejan marcas como, creo que hay una Force, marcas chinas que han entrado también al mercado. Entonces, Hadroid también creo que tiene una línea. Entonces, tendrían que ver ustedes, por ejemplo, si cuentan también con esa clase de tecnología, ¿no? En este caso, por ejemplo, conectan la salida del relé, por ejemplo, al contacto seco, al GND, ¿no? En este caso no se está usando, por ejemplo, el comando duplo, no está diferenciando entre botón de apertura y botón de cerrado, entonces conectas el GND con BTA, ¿no? Y ese mismo contacto va a funcionar para apertura y para cerrado del portón, ¿ok? Entonces, nosotros ahí podemos determinar, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, el comando duplo, ¿no? Si nosotros queremos o diferenciarlo. Ahora, ahí es donde va conectado, por ejemplo, el sensor de curso para determinar el estado de nuestro portón. De esa forma nosotros conectamos también la fuente de 12 voltios, un amperio, a nuestro módulo. Ahora este módulo Wi-Fi es fácil de enrolar, no necesitamos conectarle ningún cable de red, solamente conectarnos a la red como una cámara P2P, por ejemplo,
digamos, un código o un número de serie. Esto es algo similar, por ejemplo, donde nosotros vemos, por ejemplo, que parpadea nuestro dispositivo para que pueda reconocer la red Wi-Fi más cercana. Entonces, una vez en el aplicativo, nos logueamos y, por ejemplo, podemos enrolar nuestro dispositivo. Entonces, cuando este empiece a parpadear de una manera menos tiritante, ¿no? Vamos a saber el estado, por ejemplo, y si ya nuestro dispositivo ya reconoció, por ejemplo, en el módulo, ¿no? Para nosotros colocar nuestra contraseña, ¿no? Y poder ya ligar el dispositivo. Entonces nos vamos a dispositivos, por ejemplo, en el aplicativo Gsmart y buscamos, por ejemplo, la red, ¿no? Que en este caso ahí, por ejemplo, ya hizo el testeo en el mismo dispositivo y es ahí donde nosotros vamos a, una vez ya estando logueados, vamos a colocar el nombre, por ejemplo, de la familia o el nombre de la que nosotros querramos ponerle, ¿no? En ese lugar. Entonces nosotros logueamos de esa forma, nos logueamos con un correo también, ¿no? Y de ahí nos vamos a buscar, por ejemplo, los dispositivos que estén disponibles. En este caso nos vamos a adicionar dispositivos, ¿no? Buscamos, por ejemplo, el dispositivo que vamos a enrolar, que es un dispositivo Wi-Fi, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, ahí nos indica que la luz tiene que estar de esa forma para que nosotros podamos usar. Nos vamos a Add Node, ¿no? Y ahí nos va a indicar también que el formato o la forma que tiene que estar nuestra luz para poder nosotros adicionar. Entonces, cuando ya está en la opción, nos va a pedir, y ya lo reconoció, por ejemplo, ¿no? Nos va a pedir la contraseña del Wi-Fi al que nos estamos conectando. Entonces, una vez colocamos nuestra contraseña, ya nuestro dispositivo nos va a pedir que nos conectemos para darle el check de confirmación y nos va a pedir que nos conectemos, ¿no? De esa forma. Y ahí va a buscar, por ejemplo, la red Wi-Fi más cercana a la que nosotros hemos indicado que nos vamos a conectar. Nos conectamos y ahí esperamos el proceso de conexión. Un proceso de conexión. Que eso puede tomarte unos 60 segundos, ¿no? Una vez está concluido, ya nos da el go para poder empezar. Ya estamos conectados, ya sale un logo, por ejemplo, donde dice, bueno, lo que nosotros querramos ponerle, y ahí nosotros, por ejemplo, adicionamos o seleccionamos, por ejemplo, el nombre que le hemos colocado al aplicativo, y en la parte superior vamos viendo, por ejemplo, si tenemos el módulo de 4 canales, vamos adicionando los diferentes canales, portón 1, portón 2, puerta social, ¿no? O la chapa eléctrica, por ejemplo, o la luz, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puedes adicionar todos o puedes adicionar solamente lo que tienes conectado, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, ya está adicionado el relé 1, entonces ahí vamos a dar el check y empieza a accionar el motor, ¿no? Y ahí nos está indicando, por ejemplo, si está cerrando o está abriendo, ¿no? Entonces, tiene un número o un color, por ejemplo, para diferenciar entre cerrado y aperturado. Entonces, nos va a dar, por ejemplo, ese aviso, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos con las preguntas. A ver, los escucho. Me pueden escribir ahí si tienen alguna pregunta. O para hacerlo un poco más dinámico, si gustan, les puedo habilitar el micrófono y me hacen la consulta. Me levantan la mano, ¿ok? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro? O si tienen alguna pregunta, me levantan la mano y les activo el micrófono y podemos conversar.
A ver, anímense. Carlos, Cristian, Enrique, Jorge, Jorge Valdeón, Jorge Esteban. ¿Tienen alguna consulta o les quedó todo claro? No sé, para que yo los pueda ayudar. Ok, bueno, si dado de que no hay ninguna pregunta, bueno, me alegra de que les haya quedado también claro, porque bueno, espero que no sea por timidez, sino porque les ha quedado claro el hecho de que no haya ninguna pregunta aún. Entonces, igual, cualquier cosa o cualquier consulta que tengan, ¿no? O algún proyecto que tengan para poder ayudarlos a dimensionar, ahí está mi número. Ustedes pueden escribirme en WhatsApp, ¿no? Para que yo pueda ayudarlos con esto, ¿no? Y poder también darles alguna sugerencia al respecto, ¿no? De lo que vayan a ustedes integrar. Actualmente contamos con el stock disponible en lo que es motores, así que no duden en poder incluirlo en sus proyectos. Es un mercado bastante atractivo, el cual implica lo que es motores. También tenemos soluciones levadizas, también tenemos soluciones pivotantes, o batientes, por ejemplo, ¿no? Puertas enrollables, sistemas también para puertas automáticas, ¿no? De una oficina, un hospital, un centro comercial. Tenemos todo ello. Así que, bueno, cualquier cosa o consulta que tengan, no duden, eso es mi número. Y bueno, gustoso de poder ayudarlos y poder, bueno, orientarlos en todo lo que se necesite para eso, ¿sí? Agradecidos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.